Muy buenos días a todos los alumnos del Instituto Mixto Miguel de Cervantes, en especial a los alumnos de tercer semestre, plan fin de semana. En esta oportunidad, esta clase va dirigida a ustedes, en la cual tocaremos el tema la independencia de América. Vamos a analizar algunos factores, son algunas aristas que vamos a analizar, a ver, en cuanto a las causas internas y externas principalmente que motivaron la independencia. Todo inicia con las revoluciones económicas y políticas que se pudieron dar en la Europa occidental, más o menos durante el siglo XVII y XVIII, donde destacaron cambios importantes en la relación entre las metrópolis y sus colonias. O sea, dentro principalmente de lo que fuese España y las colonias en América. A finales del siglo XVIII surgieron deseos de independencia, por supuesto. Hay que entender que todo merece un cambio social. Hay algunas teorías que manifiestan que algunos cambios tienen que ser abruptos, como lo es Thomas Hobbes, por citar alguno, y John Locke, que manifiesta lo contrario, que todos los cambios sociales deben de ser paulatinos, más tranquilos, más suaves. No obstante a eso, es imperativo el establecer que, en definitiva, la independencia de América eran circunstancias que se esperaban, circunstancias necesarias y eran circunstancias que en definitiva no se podían frenar. Una de las causas que vamos a analizar son dos sentidos que orientan causas internas y causas externas. Hablando de causas internas, podemos iniciar con los criollos americanos. Los criollos americanos se refieren ya a los hijos de los españoles nacidos en territorio americano. Estos, por supuesto, ya habían amasado algún tipo de fortuna. Ellos se dedicaban a trabajar, no obstante, de tener el poder económico, no tenían el poder político, porque esto era únicamente para los españoles, los peninsulares. Ellos tenían, no obstante a ello, el poder político. No podían acceder los criollos a este poder político. Tenían segregados. No obstante, ya habían ostentado el poder económico y tenían lo suficiente para poder iniciar cualquier tipo de revolución. Por supuesto, lo que pretendían principalmente era desligarse de la obligación del pago de los impuestos. Entonces, este poder empieza a constituir sus propios sistemas de Estado. Entonces, ellos mismos empezaron a conformar, posterior ya a la revolución, o las intenciones propias de esta revolución eran consolidarse en la relación política, primordialmente. También se establecen la cuestión con los indígenas y los negros en una situación principalmente de esclavitud. Un trato degradante que existió por mucho tiempo, las cuestiones que tuvieron que soportar, que fueron un motivo también de cuestiones internas que se analizan. Durante la época colonial, por ejemplo, hubo frecuentes sublevaciones indígenas como protesta contra la opresión de los altos tributos que estaban obligados a pagar. Porque eran estos principalmente, y lo vamos a empezar a analizar en el contexto de una evolución de la repartición de tierra o de la evolución de la tierra, principalmente en América Latina y el enfoque en Guatemala. Ustedes saben que en este proceso de tierra, si lo miramos desde un contexto de una situación, de una visión española, los españoles, cuando vinieron a la América, principalmente su enfoque fue la explotación de la tierra y la explotación de las personas. Por eso es que surgen las primeras dos instituciones: la encomienda y el repartimiento. Se encomendó la tierra y se repartieron a las personas, a los habitantes, para la explotación principalmente agrícola, minera, etc. Como consecuencia de esta evolución, posteriormente viene la segunda etapa, que es la etapa de los señoríos. En esta etapa de los señoríos, hablando propiamente de derecho agrario, o un paréntesis en esta circunstancia que contiene la independencia,
viene la etapa de los señoríos. Esos señoríos se manifiestan ya en otras dos instituciones más, que son los latifundios y los minifundios. Sobre todo la circunstancia de que los criollos empiezan a reclamar la posición y la postura de la tierra frente a los peninsulares o frente a la corona española. ¿Por qué manifiesto esto? Porque los propietarios originarios que habían sido desposeídos de su tierra, los indígenas, pues estos quedaban segregados a únicamente trabajar lo que fuese su tierra original. No obstante a ellos, si lo analizamos de esta situación, fueron ya los criollos los que realmente se dedicaron a la explotación y al trabajo de tierra. Por tanto, entonces, quien tenía un derecho, si lo llamamos legítimo, sobre la explotación, excluyendo de algún modo histórico a los dueños originarios, eran los criollos, pues estos eran los que se habían dedicado a la explotación de tierras y estaban obligados a pagar principalmente los impuestos a los españoles. Algunos impuestos que podemos mencionar era el barbolento, el alcabalá, que eran impuestos obligatorios que se les imponían a los criollos sobre su tierra para el sostenimiento, por ejemplo, de las flotas mercantes españolas, en donde trasladaban los principales productos de exportación, que dicho sea de paso, exclusivamente para España. Estos fueron algunos de los motivos que motivaron a la independencia desde una perspectiva de causas internas. Internamente, este era el descontento principal por parte de los criollos y por parte de los indígenas que ya habían antecedentes, por ejemplo, lo que se dio en algunos enfrentamientos en las revueltas indígenas más importantes, que fue, por poner un ejemplo, citar a Tupac Amaru. Este fue en el virreinato de Perú. No obstante a ello, que fue sopesado inmediatamente, de una forma muy sangrienta. En México también podemos poner como antecedente en el siglo XIX, en el virreinato de la Nueva España, México, dirigida por los curas Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. De igual manera, el desenlace fue sangriento, tal cual se dio en otros en América Latina, Guatemala, citando algunos, no obstante que en Guatemala, pues esa forma tan sangrienta en la cual se dio la venida de los españoles, pues no dio pauta a que pudiera darse mayores revueltas. De las causas externas podemos citar principalmente tres. Primera, la independencia de las 13 colonias inglesas, o sea, la independencia de los Estados Unidos. Número dos, podemos citar la Revolución Francesa y como número tres, tenemos la crisis de la monarquía española. Primero, la independencia de los Estados Unidos, la cual se dio en 1781. ¿Por qué cito primero este contexto externo? Porque se dio primero, muchos piensan que primero se dio la Revolución Francesa y posterior se dio la independencia de Estados Unidos, lo cual no fue de esta manera. Las colonias americanas frente a Gran Bretaña en 1781 tras la derrota del ejército británico. Los antiguos colonos organizaron un nuevo orden político con una nueva constitución y nuevas leyes, por supuesto. Todo lo cual sirvió de modelo para los futuros gobiernos latinoamericanos. Se habla de la Constitución de los Estados Unidos como una de las principales constituciones originales, no deviene ninguna, todas las demás, la mayoría de las constituciones políticas de todas las repúblicas de América Latina ya son o devienen de principalmente la Constitución de España, la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Francia, posterior a la Revolución Francesa. Como segundo punto,
la Revolución Francesa. Esta se da en 1789, que convirtió en el símbolo de lucha del absolutismo monárquico que se daba en Francia. Propagó por todo el mundo definitivamente los tres pilares fundamentales filosóficos de libertad, igualdad y fraternidad. Estos fue el grito, llamémosle, de libertad, que tuvo como pauta el desenlace de independencia de todos los países latinoamericanos en su orden. Estas ideas proclamaron principalmente los derechos del hombre y del ciudadano y se constituyó la primer constitución liberal de Europa. Estas ideas también se propagaron, como ya manifestamos, por todo este continente americano y como consecuencia se dieron las independencias del resto de América. Hablamos como tercer contexto de una crisis de la monarquía española que se produjo tras la invasión francesa a España en 1808. En ese sentido, si ustedes denotan, llevamos un contexto cronológico de los acontecimientos externos que motivaron las independencias en América. Las tropas francesas enviadas por el emperador Napoleón dominaron gran parte de España durante más de 4 años. En ese tiempo, España definitivamente pierde la hegemonía de poder sobre sus colonias y es el momento donde se aprovecha, en el caso de Centroamérica, 1821, su independencia, la independencia de Guatemala, sin perjuicio de todas las circunstancias que se dieron como consecuencia de esto para Guatemala. Y el 1 de julio de 1823, donde se da en definitiva la independencia para nosotros los guatemaltecos de México, del antiguo mundo y de cualquier otro en el contexto de soberanía ya para Guatemala. Posteriormente a esto, entonces, se proclaman las independencias y se da también a través de las convocatorias de juntas de gobierno, como la de Buenos Aires, Santiago de Chile y Caracas principalmente. Esto es algunas de las circunstancias. Algo muy importante es que posterior a estas independencias o posterior a que España intenta recuperar el poder ante sus colonias, surgen las famosas reformas borbónicas. Estas reformas se dieron como una circunstancia de las monarquías, como un intento fallido en recuperar el poder y la hegemonía que se tenía contra los países centroamericanos y de las colonias principalmente españolas. Y esto es todo en cuanto a esta clase o algunas aristas que tocamos sobre nuestra independencia o la independencia de América y cómo se dio, causas principalmente internas y externas que motivan la independencia. Y algún contexto que se dio sobre el motivo de la repartición o el proceso de repartición de tierra que motivará una clase principalmente. Les recuerdo, por favor, trabajar la hoja de trabajo que contiene o adiciona la clase virtual que en este momento estamos finalizando. Muchas gracias por su atención y espero verlos en breve. Cuídense mucho, por favor, y sigamos trabajando por el futuro de Guatemala. Muchas gracias.